Hola chicos, ya lleváis unos días estudiando el presente simple y el presente continuo por separado y lo que vamos a hacer hoy es contrastar estos dos tiempos verbales, ver cuáles son las diferencias y cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Vamos a irnos a la página 98 de vuestro workbook y concretamente a la parte final, la que nos quedó pendiente, esta que dice contraste presente simple, presente continuo. Y aquí preparar rotuladores que vamos a subrayar. Bueno, lo primero, dejamos subrayado el título. Y ahora vamos a elegir un color para presente simple. Yo voy a coger el azul en este caso. Y subrayamos, el presente simple expresa hábitos, ¿vale? Solamente esa palabra. Y en otro color, present continuous, indica lo que está ocurriendo en el momento de hablar. Bueno, justo al final viene un apartado que se llaman los verbos estáticos y este tipo de verbos, que ahora os daré un listado, sirven generalmente o expresan gustos, sentimientos, deseos, actividades de la mente como pensar, saber, creer. También tienen que ver con la posesión y la percepción. Estos verbos, lo que ocurre con ellos es que no se suelen utilizar en presente continuo, ¿vale? No se suelen utilizar con el presente continuo. Vamos a hacer una doble marca aquí. No se suelen utilizar con el presente continuo. Bueno, esta presentación de aquí ya la conocéis, ¿vale? La trabajamos en la unidad 2, me parece, y vosotros seguramente ya habéis repasado todo presente simple a través de vuestro workbook. Aquí simplemente vamos a recordar los aspectos más importantes. Acordaos que este tiempo verbal se traduce como en presente indicativo, yo trabajo, yo juego, yo leo, etc. Y vamos a repasar qué particularidades tiene. Mirad, decíamos siempre que era como hablar en indio, ¿no? Porque se ponía el sujeto, I, you, y detrás el verbo, work, directamente. Eso ocurría siempre, excepto en he, she, it, que el verbo lleva una S, ¿vale? Nos tenemos que acordar de que en forma afirmativa, tercera persona de singular, hay que poner esa S. Luego también hay una serie de normas, estas que tenéis aquí súper resumidas, que nos dice que si el verbo termina en alguna de estas consonantes, la doble S, la SH, la CH o incluso la vocal O, lo que añadimos es una ES, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos. También tenemos que tener en cuenta lo que les pasa a esos verbos que acaban en Y, que puede ocurrir dos cosas. Uno, que sea como el verbo study, que tenga una consonante y una Y. Y en ese caso lo que vamos a hacer es cambiar esa Y a IES, ¿vale? En el caso de un verbo como play, que tiene vocal e Y, ahí simplemente añadiríamos la S dejando la Y normal. Bien, la negativa, para hacer la forma negativa de presente simple, vamos a utilizar dos auxiliares. Son don't y doesn't. Esos dos auxiliares siempre van a ir seguidos de infinitivo. Eso quiere decir que el verbo es tal cual, no se le pone nada, ¿vale? Eso sí, tercera persona de singular, auxiliar doesn't y las demás llevan don't, ¿vale? Justo delante del verbo. Para la forma interrogativa tenemos una especie de regla mnemotécnica, ¿os acordáis de así y Casio? ¿Os acordáis de esto? Así es auxiliar, sujeto, infinitivo. Y cuando son preguntas más largas, preguntas que llevan cómo, cuándo, dónde, por qué, pues empezaríamos por la question word y después igual, auxiliar, sujeto, infinitivo. Y esta O significa otras palabras, ¿vale? Que se pondrían al final. Bueno, pues aquí tenéis que el auxiliar que vamos a utilizar en la pregunta va a ser siempre do, menos en el caso de la tercera persona que lleva does, ¿vale? Las respuestas a estas preguntas son respuestas breves, respuestas de sí o no, pero tienen que llevar tres palabras. Si la respuesta es afirmativa, lleva primero yes, luego cualquiera de los sujetos a los que se refiere la pregunta y do. Si fuese tercera persona, es decir, si el sujeto de mi pregunta es he, she o it, entonces voy a utilizar en la respuesta afirmativa yes, el sujeto y luego does. Y si es negativa, pues empiezo con no,
sujeto, cualquiera que corresponda, y don't. En el caso de he, she, it, voy a utilizar doesn't y nada más, ¿vale? Esas 3 palabras para responder sí o no. Bueno, esto es más o menos fácil, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los adverbios de frecuencia, estos que tenemos aquí, que son los que nos hemos estudiado en el libro, ¿vale? Bueno, tenéis que saber cuáles son y qué significan. Un adverbio de frecuencia se utiliza para indicar precisamente la frecuencia con la que llevamos a cabo esa actividad, ¿vale? Tenéis always, usually, often, sometimes, almost never, que sería casi nunca, o incluso hemos visto también rarely o never, ¿de acuerdo? Hay alguno más. Y lo más importante, ¿cómo se colocan estos adverbios en nuestra frase? En nuestra frase en presente simple, ¿vale? Esto es muy importante. Mirad, vamos a colocar los adverbios de frecuencia generalmente delante de los verbos, ¿vale? Delante. Si es forma afirmativa, como este que tenemos aquí, I usually eat vegetables, fijaos, este es el verbo, aquí pongo el adverbio. A veces tenemos problemas con la negativa, porque no sabemos muy bien dónde colocar el adverbio. La negativa hemos dicho que llevaba don't o doesn't. Bueno, pues tendré que poner el don't o el doesn't, bueno, primero el sujeto, luego don't, doesn't, adverbio y después el verbo, ¿veis? Para que el adverbio me quede justo delante del verbo. Y en el caso de la interrogativa exactamente igual. Yo hago una interrogativa, imaginad que no está sometimes y diríamos do you eat vegetables? Si quiero poner un adverbio de frecuencia, localizo el verbo y se lo pongo delante, ¿vale? Esto es así, excepto en el caso del verbo be, ¿vale? En el caso del verbo be, tenemos aquí que se coloca justo detrás, o sea que va al revés de los demás. Fijaos aquí en este caso, he is usually hardworking, él es normalmente trabajador y aquí tenemos el verbo y aquí tenemos el adverbio, justo al revés de lo que hemos visto antes. Si fuera una oración negativa sería exactamente igual, ¿vale? Si en vez de is aquí pusiera isn't, pues el usually iría detrás. I am never lazy o are you sometimes angry, ¿vale? Si en una interrogativa con el verbo to be, aquí pondríamos am, is o are, aquí pondríamos el sujeto y aquí pondríamos el adverbio de frecuencia. Bueno, pues además de esto, tenéis que saber que hay otras expresiones de tiempo que también se utilizan en presente simple y estas se suelen poner al final de la frase, ¿vale? Son algunas de las que tenéis aquí. Once, twice significa una vez, 2 veces y a partir de 3 veces ya vamos a utilizar el número 3 y la palabra times. También tenemos in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Every day, every week, every year, etc. Esas se suelen poner todas al final de la frase. Algunas veces las podemos encontrar al principio, pero si se ponen al principio siempre tienen que ir seguidas de una coma. Y a veces la coma se nos olvida, así que lo más sencillo es ponerla siempre al final de nuestra frase. Bueno, también tenemos este resumen de expresiones de tiempo que aparecen en presente simple, ¿vale? Donde tenemos los adverbios de frecuencia traducidos, estarían aquí. Estos serían los adverbios de frecuencia traducidos, el recordatorio que acabamos de ver, de dónde se colocan, hemos dicho delante de todos los verbos, menos detrás del verbo to be. Y luego, esas otras expresiones de tiempo que se suelen colocar al final de la frase, pues también las tenemos aquí un poco más desarrolladas, ¿vale? Sobre todo para que las aprendáis como vocabulario. Tenéis que tener en cuenta que es importante repasar también las preposiciones on, in y at cuando se refieren al tiempo y recordar cosas como que, por ejemplo, las partes del día llevan in the morning, in the afternoon, in the evening, pero luego la noche lleva at night, ¿vale? Y que delante de los días de la semana se pone on. Tenemos por ahí unas fichas de preposiciones en las que ampliamos bastante más estos tres usos, ¿vale? Le podéis echar un vistazo también. En esta presentación tenemos un esquema visual de lo que sería el presente continuo, que es el tiempo verbal que se utiliza para hablar de lo que está pasando en este momento, justo en el momento de hablar. Y si os acordáis, tenemos que está formado
por la forma afirmativa del verbo to be cuando nos referimos a afirmativo. Am, is o are, seguido de un verbo terminado en ing, que sería el gerundio. Como siempre os digo, una vez que sabemos la forma afirmativa, la negativa es muy sencilla porque solamente tenemos que poner el not al presente del verbo to be, am not, aren't o isn't, y ya lo tendríamos. No se nos puede olvidar añadir la ing al verbo y tenemos un presente continuo negativo, es decir, tenemos un yo no estoy trabajando. Para hacer la interrogativa lo que hacemos es la inversión, es decir, le damos la vuelta a la forma afirmativa. Empezamos la pregunta por am, por are o por is. A continuación tenemos sujeto y a continuación verbo terminado en ing. Las normas básicas para añadir ing a los verbos las tenéis en esta presentación también, ¿vale? Vamos a repasarlas rápidamente, pero bueno, seguro que las tenéis más o menos frescas de hace poco. Vale, tenemos, si un verbo acaba en e, como le ocurre al verbo dance, pues para añadirle ing se le tiene que quitar esa e, ¿vale? Dance, dancing, esa e se pierde. En segundo lugar, si los verbos tienen una sola sílaba y esa sílaba es una consonante vocal consonante, lo que tenemos que hacer para añadir ing es doblar esa consonante final. Eso le pasa a run, que dobla en running, le pasa a stop, que dobla stopping, o sit, que dobla en sitting. También hay una serie de verbos que tenéis que aprender que doblan su consonante al añadir ing y son prefer, que nos dobla la r aquí, preferring, begin, que significa empezar y también dobla su n final, y luego travel, que acaba en l y por eso también dobla su consonante final. La última norma que debemos recordar es la que afecta a los verbos que acaban en ie. Aquí lo que hacemos es cambiar esa ie por una y y añadimos después ing. Tenéis el ejemplo de lie y el ejemplo de die. Una cosa muy importante a tener en cuenta son las expresiones de tiempo que aparecen en presente continuo. Como hemos dicho que nos vamos a referir a lo que está sucediendo en el momento de hablar, es muy importante que indiquemos eso. Tenemos expresiones como now, que significa ahora, right now, at the moment, ¿vale? Todas expresiones que indican que lo que decimos está ocurriendo en este momento. Y luego tenéis otras como today, these days o this week, que lo que indica es que la situación es temporal, ¿vale? Si tú estás trabajando esta semana o estás leyendo un libro estos días, se trata de una situación temporal. Voy a volver a la presentación que teníamos al principio sobre presente simple, donde nos aparecen los verbos estáticos. Y vuelvo aquí porque se trata de unos verbos que generalmente no se conjugan en presente continuo. Por eso los tenemos aquí dentro del presente simple. Vamos a ver cuáles son. Bueno, lo que voy a hacer ahora es apuntar los significados de cada uno de estos verbos por si no os lo sabéis todavía, ¿vale? Así que vosotros deberíais hacer lo mismo en vuestra presentación. Vale, pues ya los tenemos. Es muy importante que recordéis que estos verbos no se conjugan en presente continuo, ¿vale? Únicamente en tiempos simples. En este caso vamos a preferir el presente simple sobre el presente continuo cuando encontremos a uno de estos verbos. Lo que tenéis a continuación es un súper resumen donde contrastamos presente simple y presente continuo. Como veis, podemos comparar la forma afirmativa del presente simple con la afirmativa del presente continuo. Y os he dejado en el presente continuo las figuras para que os acordéis de cuando lo presentamos en clase por primera vez, que utilizábamos el triángulo para el sujeto, el círculo para am, is, are, y el rectángulo, que era la figura más alargada, la utilizábamos para designar el gerundio, ¿vale? En la forma negativa tendríamos aquí ese not, ¿vale? Junto al am, is o are. Y en la interrogativa lo que vamos a hacer es dar la vuelta, ¿vale? En la forma interrogativa, acordaos que empezábamos por am, is o are. Y para que tengáis clara la diferencia en la forma, ¿vale? Podéis comparar que, por ejemplo, la interrogativa de presente simple, hemos dicho antes, que llevaba los auxiliares do y das, cuando la interrogativa de presente continuo empieza por am, is o are, ¿vale? En la negativa de presente simple tenemos don't y tenemos doesn't, y en la negativa de presente continuo no hay auxiliar,
¿vale? Hay verbo to be seguido de not. Otra cosa importante que os he dejado en este resumen es el uso, ¿no? La diferencia principal en cuanto al uso. Hemos dicho que íbamos a utilizar el present simple, el presente simple, para hablar de hábitos, rutinas, ¿vale? Cosas que hacemos habitualmente y que tenemos que tener en cuenta que va a ir acompañado de expresiones de tiempo y de adverbios de frecuencia, como always, usually, often, ¿vale? Todos los que hemos visto anteriormente. En el caso del presente continuo, lo vamos a utilizar preferiblemente para hablar de acciones que están sucediendo en el momento de hablar, ¿vale? Lo que está ocurriendo, las acciones que están ocurriendo en el momento de hablar. Y va a ir acompañado de expresiones de tiempo que indican eso, ¿no? Que indican inmediatez. Ahora, en este momento, justo ahora, ahora mismo, etc.